Señor nuestro, muchas gracias te damos por el día de hoy, porque podemos estar delante de ti en grupo, porque permitiste, Señor, que Miguel pueda dar el estudio. Te queremos pedir, Dios, que podamos estar concentrados en lo que vamos a ver hoy, que podamos estar también abiertos nuestros oídos para poder escuchar y entender lo que tú quieres que aprendamos. Oh Dios, pues te quiero pedir que guíes a Miguel en cada una de las palabras que los conceptos que Él nos hable, Señor, podamos por tu Espíritu, Señor, aplicarlos a nuestras vidas, vernos reflejados con honestidad, Señor, a través de las faltas que tú nos estés mostrando. Y sobre todo, Dios, no olvidando que el trabajo lo haces tú, porque tú puedes querer, traer el querer, pero solamente también puedes hacer el traer el hacer en nuestras vidas por tu buena voluntad. Queremos pedirte esto, Señor, y suplicarte también, Padre, porque tú guardes a esta señora Saraí. Gracias, Dios, por esta oportunidad muy importante que le diste a Patty. Gracias, Señor, porque estuvo en el momento. La guiaste, Señor, y también aún, Dios, hasta tú guiaste a este médico, a este doctor, Señor, para que le diera la recomendación adecuada. Gracias, porque pues ahí nos quiere, Señor, para aprovechar toda oportunidad. Primeramente, haciendo bien a la vida de una persona, pero en segundo lugar, Señor, pues lo más importante, sabemos que ella puede, esta Saraí pudo haberla librado. De hecho, la libró en ese momento, Señor, pero lo importante es que algún día tú la vas a llamar y pues que ella puede estar en tu presencia eternamente. Te queremos pedir que tú abras la puerta a Patty para que pueda hablarle tanto a esta señora Saraí como a su familia, que tú le dale la sabiduría, Señor, a Patty, para que lo pueda hacer con elocuencia, llena de tu espíritu y tocando el corazón y tocando lo más profundo de las vidas de ellos, Señor, que solamente tú conoces cómo hacer. Te queremos pedir por esto, ponemos en tus manos también a nuestro hermano Héctor Bouchard. Gracias que nos permitiste orar por él el domingo. Manténlo tranquilo, manténlo, eh, pues Señor, meditando en ti, meditando sobre todo en tu fidelidad. Y te pido, Dios, que tú guíes esa colonoscopía, Señor, el día de mañana, para que Dios pues puedan quedar seguros y si así es tu voluntad, Señor, seguros de que no tiene nada, que fue un problema menor. Lo ponemos en tus manos. Especialmente te queremos pedir, Señor, que no tenga nada. Y Padre, pues también queremos suplicarte por esta próxima internamiento e intervención de Miguel. Bendícelo grandemente. Permite Dios que él vaya fuerte y preparado. Y tú guía cada una de las situaciones, guía su permanencia ahí, guía su operación y guía también y prospera su recuperación. Y Padre, pues te queremos pedir todo esto. En el nombre de tu Hijo Jesucristo te lo pedimos. Amén. Es muy importante que, o sea, recuerden que uno de los problemas que hay en la actualidad es que muchas personas minimizan o anulan que hay un infierno porque no quieren herir a las personas, no quieren preocuparlas, pero nunca se les olvide que una de las cosas que levanta la convicción para el arrepentimiento es verse a una persona perdida y que esté consciente del lugar a donde va. O sea, el infierno es una realidad que existe. Jesús habló mucho del infierno, como vamos a seguir viendo, porque este tema del infierno lo empezamos la vez pasada y todavía creo que faltan dos o tres estudios para complementar todo esto, pero es una realidad que la gente no puede eludir. Así como el evangelio que salva a través de Jesús es una realidad, las personas que no reciban a Cristo o lo menosprecien o lo tomen a la ligera o lo tomen en poco, van a ir al infierno.
Entonces, ahorita lo que vamos a ver es la naturaleza del infierno, lo que es. Es muy difícil comprender porque todos estos son conceptos que no nos imaginamos cómo pueden ser. Por eso es que tenemos que proceder con mucho cuidado. Tenemos que basarnos en las escrituras, en la Sagrada Biblia, para que las descripciones que nos da nos quiten de las fantasías o nos quiten de la especulación que muchas personas pueden hacer sobre esto, sino ser muy apegados a cómo lo manifiesta la palabra de Dios y hacerlo. Desde todos los tiempos se ha hablado del infierno, de la Edad Media, en la Edad Antigua y ahora en la época moderna, pero la gente que prefiere ignorarlo porque piensa que al ignorarlo no va a pasar nada. Me muero y ya, me morí, ¿no? O voy a volver a renacer de otra manera. De todas esas son trampas del diablo para que la gente no se ponga su atención en esta vida, pero a nosotros nunca se nos debe olvidar Hebreos que dice, y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después es de esto el juicio. Y después del juicio, el que no tiene a Cristo se va al infierno. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado de no negar la doctrina del infierno o de disminuir sus errores, especialmente poner énfasis en lo que enseñó el Señor Jesucristo y que hay un lugar vivo y verdadero donde la gente va a ir y que va a sufrir y es eterna su duración. Es tan grave que Dios decidió hacerse hombre, pagar por nosotros en la cruz, pagar nuestro infierno, para que nosotros pudiésemos por fe en Él ir a Cristo y escapar de ese juicio. Si no fuera tan grave, ¿por qué iba Dios a encarnarse? Como dice Filipenses capítulo 2, ¿no? En cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. O sea, es tan grave el infierno o tan real como es la salvación de Jesús. Si tú no crees en el infierno, es muy lógico que no creas en el Evangelio en plenitud como debes hacerlo. Muchas personas tienen falsas conversiones porque no toman conciencia de lo que es. Pero imagínate personas que se crean creyentes que en sus términos fueron a Dios, en sus propios términos, no en los términos de la Biblia, y mueran y despierten en el infierno. Imagínense ustedes. Por eso es que para nosotros es muy importante tener muy claros todos estos conceptos para poder transmitirlos y que la gente una vez que lo entienda y tema, pueda tomar con seriedad el Evangelio y pueda reconocer el amor de Dios. Entonces, una de las consecuencias es la exclusión de la presencia favorable de Dios. Nosotros aquí en la vida cometemos muchos errores, todos pecamos, y la misericordia de Dios está sobre nosotros, aún, sobre todo que somos sus hijos. Pero aún las personas que no tienen todavía ese conocimiento de Dios, Dios sí puede actuar en misericordia. Yo recuerdo en dos o tres ocasiones de mi vida que le pedí a Dios de todo corazón, cuando todavía ni conocía el Evangelio para ser salvo ni nada, y Dios me respondió. Me acuerdo que una vez yo me acababa de casi de casar y me iba a hacer una operación de la nariz. Iba a estar pues, internado. Antes era diferente, ahora tú sales el mismo día, pero antes te tenían ahí una semana, ¿no? Y yo decía, ¿y cómo voy a yo a quedarme una semana si no tengo dinero para dejarle gasto a mi esposa? Ya estaba casado, les reitero, ¿no? Entonces me puse a orar a Dios fervientemente y Dios proveyó lo necesario y me pude ir tranquilo a operar de la nariz. O sea, y era incrédulo, o sea, Dios me respondió dos o tres cosas. Pero muchas veces esto tú no lo entiendes, sino hasta cuando ya te conviertes y dices, Dios estuvo siempre presente. Entonces, Dios, en Dios actúa la misericordia. Pero en el infierno, esa presencia favorable de Dios se va a perder, se va a excluir. O sea, la principal y posiblemente la más terrible verdad acerca del infierno es que seas separado de la presencia favorable de Dios.
Muchas personas dicen falsamente que Dios no debe estar presente en el infierno, pero no. Claro que sí va a estar presente porque Dios va a ejercer su juicio eternamente en las personas que lo rechazaron. Entonces, en el cristianismo contemporáneo, por ejemplo, con frecuencia, el infierno se describe como un lugar de tormento fuera de la presencia de Dios, pero no. O sea, el cielo es el cielo porque Dios está ahí. Y el infierno es el infierno porque Dios está ahí ejerciendo su juicio. No es que no esté allí, ¿sí? Aunque este dicho de muchos es que Dios no está en el infierno, tiene cierto elemento de verdad, ¿sí? Pero la verdad es que ahí es donde tan está la presencia de Dios que va a estar ejerciendo su juicio a causa de los pecados. Y lo que va a ver si es ausencia de su favor, ausencia de su misericordia. De hecho, el infierno es el infierno porque Dios está en la plenitud de su justicia e ira, reitero. Vamos a ver algunos pasajes que nos ilustran esto. En segunda Tesalonicenses 1:9 se encuentran los de los textos más importantes de las Escrituras con respecto a esto que vamos a ver. Dice así: los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gracia de su poder. ¿Sí? O sea, excluidos de la presencia y de la gracia de su poder, pero no de su juicio. A veces tenemos que meditar en los textos mucho para familiarizarnos con ellos, grabarlos en nuestra mente y tener presente que parte de la conversión es que para que sea una verdadera conversión es que la gente tiene que temer ir a ese lugar, que es una realidad. No vas a manipular ni vas a inventar fábulas con el objetivo de conquistar a que una persona diga sí, no, vas a decir la verdad. Recuerda, nada podemos contra la verdad, sino por la verdad. Cuando tú dices verdad, la verdad es cuando es más fuerte el testimonio. Entonces, en las escrituras hay varios puntos que se refieren al juicio final y al infierno como ser echado fuera o excluido de la presencia de Dios, como decíamos. Vamos a considerar algunos textos. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad, ¿no? Ese es el Sermón del Monte. Esto habla de los falsos profetas, de los falsos creyentes. Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y en tu nombre echamos fuera demonios. Pero en el día que se presenten ante Dios, ese tipo de personas que realmente no se convirtieron, que usaron por conveniencia con motivos equivocados el nombre de Dios, Dios les va a decir, nunca te conocí, apartaos de mí. En Lucas 13:27 dice, pero os dirá, os digo que no sé de dónde sois. Apartados de mí, todos vosotros hacedores de maldad. Y es precisamente ahí de, Señor, estuvimos en tus plazas. Imagínate, Jesús, escuchamos el sermón del monte, estuvimos ahí, tu crucifixión. Y Dios les va a decir el día del juicio, yo no os conocí, ¿por qué? Porque no se convirtieron, porque lo tomaron a poco, porque fueron superficiales. Este mundo nos enseña a ser superficiales en todo, porque Satanás no quiere que profundicemos, pero a la larga lo más importante es que no quiere que profundicemos en las verdades del Evangelio, que vivamos en la superficie para que seamos inútiles. Aún siendo salvos, si tú eres un creyente que vive solo que eres superficial, que no te compenetras en las escrituras eh, para asimilar las verdades profundas de la Biblia, vas a ser un testigo débil, un testigo muchas veces poco creíble, que ante las presiones va a ceder. ¿Cómo una persona puede romper las presiones a través de desarrollar un carácter? ¿Qué desarrolla el carácter? Las pruebas de la vida. Por eso todos tenemos pruebas. Pero esto lo digo porque todo esto nos enseña a
ver que todo lo que dice la Biblia es una realidad. Y cuando esto es, y nosotros tenemos esa convicción, no va a haber presión y poder humano que nos frene de hacerle ver a las personas el destino. Recuerden Ezequiel 3:18, cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal de camino a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. ¿Ves? Estamos aquí para eso. Entonces, las realidades de la palabra y esta del infierno es muy importante que la tengamos muy firme en nosotros. Mateo 8:12 dice, mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Fíjate, el lloro y el crujir de dientes. Recuerden que cuando tenemos un grande dolor, una de las cosas que hacemos es apretar mucho la boca y los dientes, es el crujir de dientes ante cosas, dolores incontrolables. Bueno, aquí nos dan un ejemplo de cómo va a ser el infierno. Imagínate una eternidad así, lloro y crujir de dientes. Es espantoso. En la versión NTV, esta es la versión 60, dice, muchos israelitas, para quienes se preparó el reino, serán arrojados a la oscuridad de afuera, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Aquí lo quise poner porque está más claro, ¿no? Habla de Israel, habla de los que menospreciaron a Dios, a quienes Dios les había prometido el reino, pero lo menospreciaron, serán arrojados a la oscuridad de afuera. Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atadle de pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Cabe vale la pena volver a ilustrar que cuando en la vida hemos tenido un dolor muy fuerte, una pena, y quisiéramos que se acabara, ¿no? Ya, que acabe, que acabe. La narración de una persona que estaba en el Hotel del Prado, en el centro, que se cayó, estaba hospedado ahí y cuando vino el terremoto ellos habían bajado y estaban en la recepción para pagar lo que debían y empezó el terremoto. Y muchas personas decían, páralo, 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 ¿no? Imagínate una persona en el infierno que pueda decir esto, pero que no acabe nunca. Esa sí es la verdadera pesadilla. A veces tienes una pesadilla y mucho malestar, pero despiertas y es otra realidad. Te puede impactar una pesadilla, pero la verdadera pesadilla es cuando llegue una persona ahí y ya no haya regreso y es para siempre, jamás, por los siglos de los siglos. Yo digo que esto debería de darnos un cargo más fuerte, porque además tenemos que tomar conciencia que el infierno es un lugar de tormento. No es, muchas personas dicen, no, vamos, allá en el infierno seremos cuates, haremos fiestas, seguiremos bebiendo, ¿no? Comamos y bebamos porque mañana moriremos, ¿no? Pero no, en el infierno vas a experimentar soledad, sobre todo por la ausencia de Dios. Pero no te creas que la gente va a andar ahí en fiestas y reuniones, y vive la vida, no. Es un lugar de tormento. Cuando una persona se siente mal, a veces no quiere ver a nadie, tampoco no. O estás en una gran prueba y llega alguien y quieres evitar pasar mucho tiempo por cómo te sientes. Imagínate tú en el infierno la ausencia del favor de Dios. Entonces, el infierno es el infierno porque Dios está ahí en la plenitud de su justicia e ira. ¿Qué nos enseña Apocalipsis 14 del 9 al 10 acerca de esta verdad? Lo vamos a leer. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano,
Él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. ¿Te imaginas? Vas a beber el vino de la ira de Dios. Fuego y azufre. ¿Qué pasa si estás calentando una tortilla y te quemas? Se siente feo, ¿no? O agarras sin querer el sartén que estaba caliente y hasta te levanta la ampolla. O estás vaciando un caldo de pollo y te salpicas. Cosas así. Entonces, en ese momento es horrible. Imagínate estar sintiendo que te quemas eternamente en un cuerpo que no va a perecer. A una persona que sufre se puede quitar la vida. Cuando apresan a una persona y va a la cárcel, es muy común que una de las cosas que hacen es quitarles el cinturón y las agujetas. ¿Por qué creen? Porque cuando las personas se ven descubiertas ante los delitos, se pueden ahorcar, se pueden matar. Entonces les quitan las agujetas y cualquier cosa con las que se puedan quitar la vida. Imagínate, piensan, bueno, ya me pasó esto, ya ni modo, mejor me quito la vida, ya no voy a hacer vergüenza a mi familia, cosas así. Pero aquí ya no hay vuelta. Por eso es que el infierno representa un sufrimiento indescriptible. Nadie nos podemos imaginar, pero las escrituras nos lo dicen. Es imposible comprenderlo si no somos fieles a las escrituras, especialmente a las palabras de Jesús. Y a la vez, si sabiendo esto negamos o pasamos por alto estas verdades que se nos enseñan respecto a los sufrimientos, pues la verdad estamos creyendo. Recuerda, Jesús decía, el que no es conmigo contra mí es, el que conmigo no recoge desparrama. Con Dios no es medio voy a creer hasta donde me conviene. O crees o no crees. O estás o no estás. O crees todas las verdades de la Biblia o no crees ninguna. Así de extremos es esto. Entonces, tan importante como el Evangelio y la salvación es el infierno. Y entonces Jesús, él habló del infierno y habló de ese sufrimiento. Reitero, lo dijimos hace un momento. Para eso vino, es tan espantoso que él prefirió hacerse hombre y pagar nuestro infierno. Entonces, eh, muchos dicen frecuentemente que los placeres del cielo van más allá de la comprensión y el poder del lenguaje humano, para entenderlo y comunicarlo, y es verdad. Pero lo mismo pasa con los horrores del infierno. Lo mismo se puede decir con las escrituras, así como Dios nos marca la ciudad de Jerusalén con sus calles de oro, etcétera, y la presencia de Dios, donde Dios enjugará toda lágrima, etcétera. De la misma manera, el pesar y los horrores del infierno están presentes. Para muchos pueden ser hasta repugnantes o inconcebibles, pero eso no cambia el hecho de la, perdón, de la realidad del infierno. Entonces, para que nosotros avancemos en este análisis, en este conocimiento, tenemos que entender que el infierno es un lugar de no retorno, donde los malos serán torturados cruelmente, donde van a sufrir la perfecta justicia de Dios, ¿sí? Donde van a sufrir la ira de Dios. Muchos dicen, ay, ¿cómo Dios puede derramar su ira? Entonces, no es perfecto porque derrama su ira. No, la ira de Dios es una justicia santa por el pecado. Y tan es real que Él por eso prefirió tomar el lugar en el juicio por el pecado de todos. O sea, Dios no es cruel. Él no tortura con júbilo a sus enemigos, sino aplica su justicia. Entonces,
recuerden que las escrituras dicen, y lo dijo Jesús, no quiero yo la muerte del impío, se lo dijo Ezequiel, vamos a verlo. Ezequiel 18, 23 y 32. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice Jehová el Señor. ¿No vivirá si se apartara de sus caminos? Porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos, pues, y viviréis. Él no quiere que la gente vaya al infierno, pero el que lo menosprecie va a ir ahí. El que menosprecia a Jesús comete el pecado más grande. Recuerden en Hebreos 10, 28, 29, el que violó la ley de Moisés, por el testimonio de dos o de tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? O sea que todavía uno dice, no, yo sí creo en esto y trato de cumplir los 10 mandamientos, pero menosprecia a Jesús. Ahí está, la peor afrenta, el infierno eterno. Entonces, cada persona va a recibir la medida exacta de sus pecados. Sí va a haber grados de castigo en el infierno. Según las palabras de Jesús en las siguientes escrituras, nos va a describir cómo es el infierno, ¿sí? Y cada descripción que vamos a ver se encuentra el sufrimiento que se encuentra en el infierno. Primero, es un lugar de tormento. Lucas 16, 28. Porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan a ellos también a este lugar de tormento. Estamos hablando del rico, ¿verdad? Rico y Lázaro. Cuando ya se vio ahí, dice, oye, que venga, que resucite Lázaro, ¿no? ¿Y cuál fue la divina respuesta? A Abraham y a los profetas tienen, óiganlos, porque si no se persuaden, nadie se va a persuadir, aunque uno se levanta de los muertos. ¿Ven? Pero ahí está el ejemplo aquí. No vengas ellos a este lugar de tormento, donde habrá lloro y crujir de dientes. Mateo 8:12. Mas los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Recuerden lo que dijimos hace rato. Un dolor muy fuerte, uno aprieta la boca y comprime los dientes. Pero imagínate un dolor interminable. Entonces, la descripción de estos sufrimientos, de los malos, de los que rechazan a Dios en el infierno, es importante manifestarla porque Jesús también lo empleó con frecuencia. Veamos Mateos 13, 12 y 50. Porque a cualquiera que tiene, se le dará y tendrá más. Pero al que no tiene aún lo que no tiene, le será quitado. Y los echarán en el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. La primera parte de ese versículo, el 12, habla de la fe. El que tiene se le dará y tendrá más. Pero al que recibe el Evangelio y lo menosprecia, puede en ese momento hacer el Espíritu Santo entender su condición, pero hace caso omiso, entonces será echado en el horno de fuego, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Tan solo recuerden un pasaje de la Biblia, de los 3 compañeros de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, cuando no se inclinan ante la estatua del rey Nabucodonosor. ¿Qué pasó? Los llevaron, los descubrieron y él les dio la oportunidad de hacerlo. Dijeron, no, no lo haremos y Dios nos puede salvar, pero aunque no lo hiciera, no nos humillaremos ante ti. ¿Y qué pasó? En este horno de fuego se apareció la cuarta persona, que obviamente fue un ser divino, si no es que Jesús, y los libró de eso, pero porque confiaron. Pero ¿qué pasó? Y aquí el ejemplo de eso es por esto. ¿Qué pasó
con los que echaron a los tres amigos de Daniel, a los tres compañeros de Daniel. Estaba tan fuerte el horno que los quemó a ellos y murieron. ¿Se imaginan ustedes? Un lugar ahí donde no haya salida y siempre estés atormentado y no haya muerte. Recuerden, por ejemplo, que en el libro de Apocalipsis, cuando vengan las plagas de los estos langostas que salen del infierno, que atormentarán a los seres humanos durante 7 meses, querrán morir, pero la muerte huirá de ellos. Así van a ser de dolorosos los piquetes de los escorpiones estos. Pero Dios se los manda para que tengan una idea de lo que va a ser el infierno y se arrepientan, ¿verdad? Luego, Mateo 22:13. Entonces el rey dijo a los que servían, atarle de pies y manos y echarle en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Este pasaje es de aquel que entró a las bodas sin estar vestidos de boda. Quiere decir, aquel falso creyente que se creía a salvo, viene en las bodas del Cordero y él dice, no, pues yo también voy a estar aquí. No, porque no estaba vestido. Recuerden que a todo creyente Dios nos va a vestir de un lino blanco, puro, resplandeciente. Así nos vamos a presentar a las bodas del Cordero. Y nadie inmundo va a entrar ahí. Entonces es un ejemplo de que la persona que no se convierta, aunque intente, va a estar va a ser echado afuera, en las tinieblas de afuera, donde sería el lloro y el crujir de dientes. Mateo 24:51. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. En Mateo 25:30. Y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Lucas 13:28. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Cuando veáis a Abraham, a Isaac y a Jacob, y a todos los profetas del reino de Dios, y vosotros estéis incluidos. ¿Te imaginas? Ya no hay vuelta atrás para los que están en el infierno. Se acabó su oportunidad. La muerte definió su eternidad. Por eso es impactante esto que nos platicó Pati ahora de esta señora Saraí, de 82 años que se cayó. O sea, de milagro, porque Dios quiso y guió a Pati y la iluminó para hablar al 911, de que se salvara. Quizá tenga esa oportunidad, pero ahí es donde debe surgir el cargo. Dios le está dando una oportunidad, no me puedo quedar callado, ¿no? Entonces, ahí, ese tipo de convicciones son las que nos impulsan a hablar. Todos los creyentes naturalmente queremos vivir una vida cómoda, estar tranquilos sin ser molestados, ¿no? Muchas veces ni nos atrevemos a hablar de Cristo porque nos salimos del lugar de comodidad, ¿no? Si yo no hablo, pues no tengo persecución. Si no hablo, no tengo menosprecio. Si me relaciono con los demás, no tengo. Una persona me decía hace poco, no, es que yo soy cristiano, pero en el medio donde se desenvuelve es un medio muy duro. Entonces, cuando tienen problemas algunos, yo nada más les digo, creen en Dios y ya. Pero le digo, ¿no les hablas de Cristo y nada? No, no les hablo. Y entonces, bueno, yo le hice ver que como que Dios a cada creyente nos dejó aquí para dar testimonio de Cristo. Ese es el objetivo de la iglesia en este mundo y es el objetivo por el cual una vez que te convertiste, sigues aquí, a pesar de los dolores y sufrimientos que Dios te quisiera idear, pero que te concede como privilegio para dar testimonio de Él. Si no, Filipenses 1:29 no diría, porque a vosotros os es concedido por causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis por su nombre. ¿Ves? Es un privilegio que Dios nos da. Y claro, todos queremos huir de eso, pero eso se nos acaba, esa comodidad se nos acaba cuando para nosotros es una realidad a dónde va a ir la gente y que no hay regreso y que van a ser atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces,
Hay dos pasajes en las Escrituras que especialmente nos revelan el grado de sufrimiento que los malos sufren en el infierno. Vamos a leerlo y medítenlos, quédense con esto, que es prácticamente, aunque vimos un pedacito chiquito, la historia del rico y Lázaro, ¿no? Pero vamos a leerlo. Había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro que estaba echado a las puertas de aquel, lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico. Y aún los perros venían y lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Este es el paraíso antes de que Jesús ascendiera al cielo. Y murió también el rico y fue sepultado, y él en el Hades, el lugar donde van los muertos no salvos, el infierno, alzó sus ojos, estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora éste es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieran pasar de aquí allá a vosotros no pueden, ni de allá para acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Este hombre que estaba en el infierno ya tuvo cargo por sus hermanos, imagínense. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuere a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de los muertos. Aquí Dios le está dando la máxima autoridad para generar convicción a las escrituras y está diciendo que en la muerte, los que mueren sin Cristo van al infierno, los que mueren en Cristo van a la presencia de Dios, al cielo mismo, desde que Jesús abrió el camino al cielo. Luego, Apocalipsis 14, del 9 al 11, el segundo pasaje. Y el tercer ángel lo siguió, diciendo a gran voz: Si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. Y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Ahí está el ejemplo más fuerte y claro. No tienen reposo de día ni de noche por los siglos de los siglos. Ojalá que esto nos dé el coraje de testificar. Recuerden, como hemos comentado, en el entorno en el que nosotros nos movemos, debemos de ver a las personas a nuestro alrededor como personas que se van a ir al infierno. Muchos son llamados, pocos escogidos. Entrad por la puerta estrecha, porque amplia y espaciosa es la muerte que lleva perdón, la puerta que lleva a la perdición. Entrad, o sea, es un camino cerrado, estrecho, pero todos tienen que tener la oportunidad de conocerle y nosotros somos esos testigos a quienes Dios encomendó esto. Entonces, tanto debemos hablar del Evangelio como del infierno, para que las personas tengan la convicción. Y si no se convierten, bueno, el día del juicio sabrán que hubo profeta.
Ahora, como última parte que vamos a ver hoy, como la Biblia enseña claramente que cada habitante del infierno sufrirá un tormento eterno e indescriptible, también enseña que el sufrimiento de cada persona será en la medida de su pecaminosidad, lo que les decía hace rato, ¿sí? Veamos qué nos enseñan los siguientes pasajes. Ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo ha que se hubieran arrepentido en silicio y en ceniza. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotras. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hades serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio, más tolerable el castigo será para la tierra de Sodoma que para ti. ¿Ves? O sea, en la medida de lo que es Lucas 12, 47 y 48. Aquel siervo que conociendo la voluntad del Señor no se preparó ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Mas el que sin conocerla hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Porque a todo aquel a quien se le haya dado mucho, mucho se le demandará. Y al que mucho se le haya confiado, más se le pedirá. Entonces sí, también va a haber grado de castigo en el infierno. Y Mateo 23, 14, para concluir, dice, hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Entonces ahí está, mayor condenación. Sí, va a haber grados, pero aún en el menor grado de castigo es eterno e insoportable. Vas a experimentar soledad, no va a haber compañerismo, vas a querer que las cosas fueran diferentes y ya no va a poder ser. Tu corazón cada día odiará más a Dios porque se endurecerá más y más. Por eso es eterno el infierno. Acuérdense de la espiral del pecado, pecado ya de pecado. Y una persona que muere sin haber recibido a Cristo, su odio hacia Dios va a ir creciendo por los siglos de los siglos. Así como a nosotros los creyentes, nuestro amor hacia Dios va a ir creciendo interminablemente porque Dios es infinito y cada día gozaremos más y le demos gracias a Dios por habernos llevado a ese lugar. Así en el infierno el odio va a ir creciendo y el grado de castigo también va a ser mayor para aquellos que hicieron más mal. Aquellos secuestradores que torturaron, que mataron, que se gozaron en hacer el mal, en causar dolor, ¿no? ¿Sabían ustedes que la palabra jamás quiere decir el que causa dolor o el que se goza de causar dolor? Fíjense, hasta el nombre lo tienen estos hombres. Imagínense, aquellos que están engañados que dicen, no, es que las 20,000 vírgenes esos que te esperan van a ser los 20,000 demonios. Entonces, que Dios nos ayude. Todavía vamos a ver algunas cosas más ahora que les vuelva a dar estudio, pero quédense meditando en esto, porque tenemos personas cercanas y el grado de nuestra convicción va a estar el grado de nuestra insistencia, pero tenemos que tener sabiduría. A veces cuando testificamos a alguien, nos podemos cansar, si ya le he hablado mucho, no, ya que se vaya al infierno. Nunca digamos eso, que no sabemos, no tenemos idea, aunque ahorita ya tenemos un bosquejo amplio
de lo que significa un dolor infinito e interminable. Están nuestros parientes cercanos, en algunos padres, hermanos, hijos, ¿no? Tíos, abuelos. Cada uno tiene personas a su lado. Y a veces sí podemos testificar, y nos cansamos de ello, pero si mueren sin conocer a Cristo se van a ir al infierno. Por eso Pablo dijo en una de sus cartas, como si Dios rogase por medio de vosotros, os rogamos, reconciliados con Dios. Recuerden una cosa, la mente humana tiene una conciencia que está de parte de Dios. Cuando es expuesta a la verdad, sabe que es la verdad. La puede rechazar porque no se quiere arrepentir, etcétera. Muchas razones hay, pero sabe que es la verdad. Y cuando tú vives la verdad, no importa qué tan torpe seas como Moisés, ¿no? Es que soy torpe de labios, ¿no? Cuando tú vives la verdad, tu testimonio es poderoso y tus palabras, cuando hablan según verdad, o sea, lo que dice la Biblia, son poderosas. Y además, la responsabilidad de creer o no creer, de convencer es del Espíritu Santo, que si eres salvo está en ti. Y Él convence, recuerden. Cuando Él venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Entonces, somos instrumentos, pero Dios es el trabajo. Pero tenemos que cumplir. Tenemos que pedirle a Dios cargo por las almas, amor por los perdidos, sabiduría para relacionarnos con ellos, porque muchos empiezan a participar de las cosas perversas para ser aprobados en un grupo y pueden decir, no, es que lo hago para ser aprobado aquí. Y no es así. Tú tienes que llegar con verdad, con una vida de santidad, pero con un verdadero amor. Tienes que ser paciente, mostrar el amor. Recuerden, por ejemplo, haced amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten nos reciban en las moradas eternas. A veces Dios también nos da bienes para poder actuar de esta manera, ayudar a alguien. O sea, las ofrendas no solo son para la iglesia, el sostenimiento de los misioneros, etcétera. Fuera de eso, a lo mejor puedes ayudar un día a alguien y te lo va a agradecer. Cuando menos puede abrir sus oídos para escuchar el Evangelio. Entonces, concentrémonos en esto. Ya el próximo estudio que tengamos, vamos a ver el castigo sin fin, ahondar en este concepto, el castigo sin fin. Por eso decía que este estudio está dándonos esta última parte muy abundante para que no nos quepa duda, para que no minimicemos y para que tomemos fuerzas para volver a hablarles a personas aún que hayan rechazado. Recuerda, Dios, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Si Dios nos mandó a predicar el Evangelio y Él estará con nosotros todos los días, como dice Mateo 28:20, hasta el fin del mundo. No nos dejará. Pero si cumplimos la comisión, haremos tesoro en el cielo, donde ni la polilla y ni el orín corrompen, donde ladrones minan ni hurtan. Aquí, de un día a otro, tú lo puedes perder todo, cambia un régimen, etcétera. En la revolución, por ejemplo, cambiaban la moneda, por eso la gente enterraba el oro, no valían las monedas. De un día a otro cambiaba una ley, ya no eras dueño de tu casa, ¿no? En el comunismo, ahí en Rusia, los grandes hacendados, todos perdieron sus casas, iba a vivir toda la popularidad, etcétera. Hay una película muy antigua del Doctor Chivago, si alguna vez alguien la vio, y se ve claramente cómo todos se van y se meten a su casa y eran ricos. Bueno, no hay nada seguro en esta vida. Cuando vino una devaluación muy fuerte y había una inflación, como yo administraba muchas propiedades, una vez fueron a verme dos viejitos. Como eran muy altos los intereses por la inflación, dijeron, no, pues vendemos nuestra casa
y vivimos de los intereses y rentamos un departamentito. Y es de un edificio que yo tenía, rentaron el departamentito. Y cuando vino este crack que cayó la bolsa y todo, personas como estos viejitos perdieron todo. Ya no pudieron pagar la renta. Yo los traté de ayudar, pero se fueron. ¿Ven? Les cambió todo. Él tenía su casita propia y todo, y cambiaron las cosas. Y así la vida no hay nada seguro. Por eso Dios no quiere que pongamos el corazón en las cosas de esta vida. Si Dios nos da algo, disfrutémoslos porque Dios nos lo da. Por eso es que nunca hay que dar paso sin que Dios apruebe. O sea, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. Pero nosotros tenemos que vivir en la ciudad celestial. Así tenemos que ser nosotros. Que Dios nos ayude. Vamos a dar gracias. Padre, pues no dejamos de agradecerte por el estudio. Gracias, Padre, por hacernos ver con mayor claridad lo espantoso y temible que es el infierno. Eso nos lleva a desear que no quisiéramos que nadie fuera ahí, Señor. Por tanto, renueva nuestras fuerzas, nuestras convicciones para que podamos volver a insistir con aquellos que han menospreciado el Evangelio, se han resistido a venir a ti durante estos años. Aún ábrenos nuevas oportunidades para ellos, Señor, para que seamos testigos fieles de ti en todo momento y que pongamos el corazón en las cosas del cielo, no las de los hombres, sabiendo, Padre, que tú siempre estarás con nosotros y nos darás esas armas. Danos ese verdadero cargo por las almas, ese amor por los perdidos que no nos deje estar ociosos ni sin fruto, Señor. Guarda nuestra iglesia, especialmente pedimos por Margarita, que está pasando por tantas pruebas, pues tú trae ya una salud más estable a su esposo y que todo esto que ellos viven, Señor, sensibilice a su familia para que vengan a ti. Señor, guarda a todos en salud y te pedimos todo esto en nombre de Cristo Jesús. Amén.